Oye, detente un momento, porque lo que estoy a punto de compartir contigo podría ser la información de salud más importante que escuches este año. Y lo digo sin dramatismo, porque la mayoría de los médicos, incluso muchos oncólogos, todavía no les explican esto a sus pacientes mayores de 50 años. No es que no lo sepan, sino que simplemente no viene en un frasco de pastillas. Soy el Dr. Malik, biólogo vascular, investigador oncológico y autor, y llevo más de 25 años estudiando qué es lo que realmente previene el cáncer a nivel celular. Y lo que descubrí, respaldado por un estudio histórico del 2022 de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, que siguió a más de 116,000 adultos durante 28 años, es que una categoría específica de hábitos cotidianos reduce el riesgo general de cáncer hasta en un 61% en adultos mayores de 50 años. Un 61%. Eso no es un suplemento, no es quimioterapia, es estilo de vida. Y hoy voy a desglosar los 5 componentes más poderosos de ese hábito, clasificados desde los más útiles hasta los absolutamente transformadores, para que al final de este video sepas exactamente qué empezar a hacer mañana por la mañana. Quiero adelantarte algo ahora mismo. El número 1 de esta lista es algo que el 90% de las personas mayores de 60 años están haciendo completamente mal, y la ciencia sugiere que corregirlo podría reducir el riesgo de cáncer casi a la mitad por sí solo. Así que no te adelantes. Mira esto hasta el final, porque el orden importa. Cada hábito se apoya en el anterior. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta personal. Deja un comentario diciéndome tu edad y si alguna vez un médico se sentó contigo a hablar sobre prevención del cáncer, no solo detección. Leo cada comentario en este canal y tus respuestas genuinamente moldean lo que cubro a continuación. Tómate 10 segundos y comparte. Ahora sí, empecemos por el número 5. Número 5. Es algo que casi todos desestiman por considerarlo demasiado sencillo para ser serio, y esa actitud podría estar costándole la vida a muchas personas. Hablo de la hidratación con agua fría. Específicamente beber entre 500 y 600 mililitros de agua fría o a temperatura ambiente al despertar, antes del café, antes de comer, antes de mirar el teléfono, antes de que pongas los ojos en blanco. Escúchame, porque el mecanismo detrás de esto es fascinante y profundamente relevante para la biología del envejecimiento. Después de los 55 años, algo llamado sensibilidad interoceptiva a la sed disminuye. En términos simples, tu cerebro pierde habilidad para decirte cuándo tienes sed. Un estudio del 2019 de la Universidad de Barcelona encontró que los adultos mayores de 60 años funcionan crónicamente con un 8 a 12% por debajo del nivel óptimo de hidratación celular, sin sentir sed jamás. ¿Por qué importa esto para el cáncer? Porque tu sistema linfático, ese recolector interno de desechos celulares y fragmentos de ADN dañado, funciona casi en su totalidad con agua. Cuando estás deshidratado, ese proceso se ralentiza. Las células dañadas se acumulan, la inflamación aumenta, y la inflamación crónica de bajo grado es hoy reconocida como uno de los principales motores del inicio del cáncer, especialmente colorectal, de vejiga y de riñón. El estudio de salud de enfermeras de Harvard encontró que las mujeres que bebían más de 5 vasos de agua al día tenían un 45% menos de riesgo de cáncer de colon en comparación con quienes bebían 2 o menos. Extraordinario para algo que no cuesta nada. Para los cuerpos que envejecen, la hidratación también potencia lo que los investigadores llaman autofagia, el proceso de autolimpieza de las células. Piensa en la autofagia como un inspector de control de calidad dentro de cada célula, que descompone componentes dañados antes de que puedan mutar. Después de los 65, la eficiencia de la autofagia cae aproximadamente un 30%, pero una hidratación adecuada ha demostrado restaurar parcialmente esa función. ¿Cómo hacerlo bien? Deja un vaso de 600 mililitros de agua filtrada en tu mesita de noche. En cuanto pongas los pies en el suelo, bébetelo todo, antes de cualquier otra cosa. Añade un chorrito de limón fresco si quieres, porque el D-limoneno presente en la cáscara de limón
tiene sus propias propiedades antitumorales, de las que hablaremos más adelante. Tu consejo de sinergia. Combina tu hidratación matutina con 10 minutos de movimiento suave, aunque sea caminar por la casa, porque el movimiento estimula el flujo linfático y potencia el efecto de limpieza celular hasta en un 40%, según investigaciones del Instituto Karolinska en Suecia. Ese es el número 5, y es la base, pero lo que añadas encima en el desayuno podría ser aún más poderoso. Hablemos del número 4. Número 4. Es un alimento consumido durante miles de años en las poblaciones de mayor longevidad del mundo, ignorado durante décadas por la medicina occidental y que hoy es objeto de más de 200 estudios revisados por pares sobre prevención del cáncer. Hablo de los alimentos fermentados, específicamente opciones naturalmente fermentadas, como el yogur natural, el kéfir, el kimchi, el chucrut y el miso. En 2021, un estudio revolucionario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Porcell, encontró que los adultos que consumían dietas ricas en fibra y alimentos fermentados mostraban una diversidad microbioma dramáticamente mayor y una disminución medible en 19 proteínas inflamatorias específicas, varias de las cuales están directamente asociadas con la progresión del cáncer. Pero lo que hace esto especialmente crítico para personas mayores de 50 es lo siguiente. Después de los 60 años, algo llamado permeabilidad intestinal aumenta. El revestimiento de tu intestino literalmente se vuelve más poroso, una condición a veces llamada intestino permeable. Esto permite que toxinas bacterianas llamadas lipopolisacáridos entren al torrente sanguíneo, desencadenando una inflamación sistémica que puede actuar como fertilizante para las células precancerosas. Tuve una paciente, Margarita, de 67 años, que llegó con marcadores inflamatorios crónicamente elevados, fatiga y un fuerte historial familiar de cáncer colorectal. Su dieta era bastante saludable en la mayoría de los aspectos, pero no consumía ningún alimento fermentado. Añadimos 2 porciones diarias, kéfir por las mañanas y una pequeña guarnición de chucrut al almuerzo. En 90 días, sus niveles de PCR, es decir, proteína C reactiva, un marcador clave de inflamación, bajaron un 38%. Su gastroenterólogo quedó asombrado. Ella me dijo que era la primera vez en años que se sentía como ella misma. El mecanismo funciona a través de ácidos grasos de cadena corta, particularmente el butirato, producido cuando las bacterias intestinales beneficiosas fermentan la fibra. El butirato literalmente le indica a las células precancerosas del colon que inicien la apoptosis, es decir, que mueran antes de causar daño. Piensa en el butirato como un guardia de seguridad que escolta silenciosamente a los problemáticos hacia la salida antes de que hagan ningún daño. Apunta a 1 o 2 porciones de alimentos naturalmente fermentados al día, no pasteurizados, porque el calor destruye los cultivos vivos que necesitas. Busca en la etiqueta que diga cultivos vivos y activos. Tu consejo de sinergia. Combina los alimentos fermentados con alimentos ricos en prebióticos como ajo, puerros o plátanos ligeramente verdes, porque los prebióticos alimentan las bacterias beneficiosas que los fermentados introducen, multiplicando el efecto considerablemente. El número 4 es poderoso, pero el número 3 es donde la ciencia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Número 3. Es algo que casi seguramente has escuchado, pero te garantizo que no lo has oído explicado así, y casi con certeza no lo estás haciendo de la manera que realmente activa sus efectos preventivos contra el cáncer. Hablo de caminar a diario, pero no de cualquier manera. Hablo de lo que los investigadores ahora llaman caminata metabólica. Y la diferencia entre un paseo casual y la caminata metabólica podría ser literalmente la diferencia entre alimentar el cáncer y privarlo de energía. Aquí está la ciencia. Tu cuerpo funciona con 2 sistemas de combustible principales, glucosa y oxígeno. Las células cancerosas, debido a una peculiaridad en su metabolismo descrita por primera vez por el bioquímico Otto Warburg en 1931 y confirmada por cientos de estudios posteriores, dependen casi exclusivamente de la glucosa. Son realmente malas usando el oxígeno como fuente de energía. Esto significa que cuando realizas actividad física moderada sostenida,
el tipo que eleva tu frecuencia cardíaca al 55 a 70% de tu máximo, haces dos cosas notables simultáneamente. Depletas la glucosa circulante, privando a las células cancerosas de su combustible preferido, y saturar tus tejidos con sangre oxigenada, creando un entorno activamente hostil para la supervivencia de las células cancerosas. Un metaanálisis del 2020 de la Sociedad Americana del Cáncer revisó datos de 1.4 millones de adultos y encontró que la actividad física moderada regular se asoció con una reducción del 42% en el riesgo de cáncer de colon, del 38% en cáncer de mama y del 27% en cáncer de pulmón, incluso en no fumadores. Cifras extraordinarias para algo que no requiere receta médica. Pero aquí es donde la biología del envejecimiento se vuelve crítica. Después de los 65 años, tus mitocondrias, esos diminutos generadores de energía dentro de tus células, disminuyen tanto en número como en eficiencia, hasta en un 35%. La disfunción mitocondrial es hoy reconocida como un factor clave en el envejecimiento y la progresión del cáncer. La caminata moderada sostenida es una de las pocas intervenciones comprobadas para estimular la biogénesis mitocondrial, lo que significa que literalmente le indica a tu cuerpo que cree mitocondrias nuevas y saludables. La caminata metabólica implica de 30 a 45 minutos de caminata continua a un ritmo en el que puedas mantener una conversación, pero te costaría trabajo cantar. Esto debe ocurrir al menos 5 días a la semana, e idealmente por la mañana, antes de tu primera comida completa, porque el movimiento en ayunas amplifica significativamente el efecto de deprivación de glucosa. Te cuento sobre Roberto, 72 años, maestro jubilado que llegó a mi consulta tras un susto oncológico, un pólipo precanceroso extraído en una colonoscopia de rutina. Estaba aterrado y no hacía ejercicio en absoluto. Comenzamos con un protocolo de caminata matutina, 35 minutos, 5 días a la semana, combinado con cambios dietéticos. En su colonoscopia de seguimiento a los 2 años, nada. Limpio. Su oncólogo destacó específicamente sus marcadores inflamatorios dramáticamente mejorados. Roberto me dijo que caminar se sentía como una forma de medicina. Tenía razón, lo es literalmente. Para la sinergia, combina tu caminata matutina con la hidratación del hábito número 5, y si es posible, camina en un lugar con luz natural, porque la exposición a la luz solar matutina regula tu ritmo circadiano, que a su vez gobierna la vigilancia inmunológica, el sistema de detección de cáncer de tu cuerpo. El número 3 es notable, pero los 2 siguientes son donde las cosas se vuelven genuinamente revolucionarias. Número 2. Involucra un compuesto, en realidad una familia de compuestos, que se encuentra en una categoría muy específica de verduras, y la investigación sobre su mecanismo anticancerígeno en adultos mayores de 50 es parte de la ciencia más convincente que he encontrado en 25 años de investigación. Hablo del sulforafano, el poderoso compuesto bioactivo presente en las verduras crucíferas, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, repollo y, de manera más potente, los brotes de brócoli. He aquí por qué esto importa tan profundamente para la biología del envejecimiento. En 2018, investigadores de la Universidad Johns Hopkins publicaron hallazgos que demuestran que el sulforafano activa un interruptor genético maestro llamado NRF2. Piensa en NRF2 como el jefe de seguridad de tu ADN. Cuando se activa, pone en marcha más de 200 genes protectores de forma simultánea, genes relacionados con la desintoxicación, la defensa antioxidante y, de manera crítica, la reparación del ADN dañado antes de que pueda mutar hacia el cáncer. Y aquí está la tragedia específica del envejecimiento que hace esto tan urgente. La actividad de NRF2 disminuye aproximadamente un 40% entre los 50 y los 70 años. Tu sistema de reparación del ADN se está apagando silenciosamente. El sulforafano esencialmente lo despierta de nuevo. Un estudio histórico de la Universidad de Illinois encontró que el consumo regular de alimentos ricos en sulforafano se asoció con una reducción del 52% en el riesgo de cáncer de vejiga,
del 41% en la incidencia de cáncer de próstata y reducciones significativas en marcadores de cáncer de mama y pulmón. Y quizás lo más notable, un estudio del Centro Oncológico Integral Roswell Park encontró que el sulforafano actúa directamente sobre las células madre cancerosas, esas células particularmente peligrosas que la quimioterapia convencional suele no eliminar y que son responsables de las recurrencias del cáncer. Piensa en las células madre cancerosas como los generales de un ejército. Puedes eliminar a los soldados, pero si los generales sobreviven, reconstruirán. El sulforafano va tras los generales. Ahora bien, aquí está el detalle de preparación que la mayoría de las personas hace completamente mal. El sulforafano no está presente en el brócoli en su forma activa. Se crea a través de una reacción química cuando masticas o picas la verdura, activando una enzima llamada mirosinasa. Pero el problema crítico es que cocinar por encima de 60 grados Celsius destruye la mirosinasa, lo que significa que el brócoli completamente cocido entrega muy poco sulforafano activo. El método de preparación óptimo es picar o triturar ligeramente el brócoli o los brotes y dejarlos reposar 40 minutos antes de consumirlos o cocinarlos al vapor. Esto permite que la reacción de la mirosinasa se complete. Luego cocina al vapor no más de 3 a 4 minutos. Los brotes de brócoli crudos no necesitan cocción y aportan hasta 50 veces más sulforafano por gramo que el brócoli maduro. Apunta a medio vaso de brotes de brócoli crudos al día o una taza completa de brócoli ligeramente preparado. Tu consejo de sinergia es crucial. Combina tus verduras crucíferas con una pequeña cantidad de mostaza en polvo cruda o rábano crudo. Ambos son ricos de forma independiente en mirosinasa activa, y añadirlos a las verduras crucíferas cocidas restaura eficazmente la actividad enzimática que la cocción destruyó, aumentando la biodisponibilidad del sulforafano hasta 4 veces, según investigaciones del Instituto de Investigación Alimentaria de Norwich. Este es el número 2, y es poderoso. Pero lo que estoy a punto de contarte como número 1, el hábito diario más impactante para la prevención del cáncer después de los 50, es hacia donde toda la investigación ha estado apuntando silenciosamente y hacia donde la mayoría de las conversaciones de salud preventiva nunca llegan. Número 1. Es el sueño. Pero no cualquier sueño, sino específicamente lo que los investigadores llaman ahora arquitectura del sueño oncológico, es decir, la calidad y el momento específico del sueño que activan el sistema anticancerígeno más poderoso de tu cuerpo. Y los datos sobre lo que le ocurre al riesgo de cáncer cuando ese sistema se altera son, francamente, alarmantes. Aquí está el mecanismo. Durante el sueño profundo de ondas lentas, las fases 3 y 4, tu cerebro activa el sistema linfático. Esta es una red de eliminación de residuos descubierta recientemente, descrita por primera vez por investigadores de la Universidad de Rochester en 2013, que utiliza líquido cefalorraquídeo para literalmente limpiar proteínas tóxicas y desechos celulares del cerebro y el sistema nervioso. Piensa en ello como un ciclo de lavado a presión que solo funciona de noche, cuando la fábrica está cerrada. Pero la conexión con el cáncer va mucho más profundo que la salud cerebral. Durante esas mismas fases de sueño profundo, tu cuerpo produce sus concentraciones más altas de melatonina. No solo la hormona del sueño, sino uno de los antioxidantes endógenos más poderosos que conoce la ciencia. Una revisión exhaustiva publicada en la revista por Cancer Research en 2021 encontró que la melatonina inhibe directamente la angiogénesis tumoral, es decir, bloquea a los cánceres de construir los nuevos vasos sanguíneos que necesitan para crecer. También estimula las células asesinas naturales, los soldados de primera línea de tu sistema inmunológico, cuyo trabajo específico es identificar y destruir células cancerosas antes de que se establezcan. Y aquí está la devastadora estadística del envejecimiento. La producción de melatonina disminuye hasta un 70% entre los 40 y los 70 años. La mayoría de las personas mayores de 65 producen cantidades casi insignificantes durante el sueño. Tu mecanismo anticancerígeno interno más poderoso está funcionando a una fracción de su capacidad.
Un estudio del 2019 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el trabajo nocturno, que altera crónicamente la arquitectura del sueño, como un probable carcinógeno humano, no un factor de riesgo, un carcinógeno. La misma categoría que ciertos pesticidas y químicos industriales. Así de serio es el sueño perturbado para el riesgo de cáncer. Tuve una paciente, Elena, de 71 años, enfermera jubilada de Sevilla, que dormía solo 5 a 6 horas por noche y se despertaba frecuentemente. Su panel inmunológico mostraba actividad severamente suprimida de células asesinas naturales. Trabajamos juntos en lo que llamo un protocolo de recalibración del sueño. Hora de dormir constante a las 10 de la noche. Oscuridad total. Temperatura de la habitación reducida a 19 grados Celsius. Todas las pantallas apagadas 90 minutos antes de dormir. Y una pequeña dosis de jugo de cereza ácida a las 8 de la noche, por sus precursores naturales de melatonina. En 6 semanas, su duración del sueño alcanzó las 7 horas y media de manera consistente. En su seguimiento de 3 meses, el recuento de células asesinas naturales había aumentado un 47%. Su equipo de oncología quedó asombrado. Ella me dijo que no había dormido tan bien desde sus 40 años. La investigación es clara. Los adultos mayores de 60 que duermen consistentemente entre 7 y 8 horas y media por noche en entornos oscuros y frescos tienen tasas de mortalidad por cáncer hasta un 48% menores que quienes duermen menos de 6 horas, según un estudio de cohorte de 20 años de la Universidad de California en San Diego. Esto no es una variable menor, es el interruptor maestro. Para optimizar tu sueño como protección contra el cáncer, haz estas cosas sin negociación. Establece una hora constante de dormir y despertar, incluso los fines de semana, porque tu ritmo circadiano no toma días libres. Haz tu habitación completamente oscura, incluso pequeñas cantidades de luz suprimen la producción de melatonina. Enfría tu habitación a entre 18 y 20 grados Celsius y evita comer en las 3 horas previas al sueño, porque la digestión compite con el trabajo de reparación celular que tu cuerpo necesita priorizar durante la noche. Tu consejo de sinergia para el sueño combina la optimización del sueño con la exposición a la luz solar matutina del hábito número 3, porque la luz de la mañana ancla tu ritmo circadiano y aumenta directamente tu producción de melatonina por la noche. Los dos hábitos, trabajando juntos, crean un entorno biológico en el que el cáncer tiene dificultades para establecerse. Todos los estudios mencionados a lo largo de este video están enlazados en la descripción de abajo. Te animo a que los leas, los compartas con tu médico y hagas las preguntas que tus consultas a menudo no dejan tiempo para formular. Esto es lo que quiero que escuches al cerrar. No eres demasiado mayor para la prevención. La ciencia no tiene límite de edad. Ya tengas 55 u 85 años, hayas tenido un susto oncológico o nunca hayas pensado en ello, tu cuerpo conserva una capacidad notable para sanar, defenderse y regenerarse cuando le das lo que necesita. Estos 5 hábitos, la hidratación matutina, los alimentos fermentados diarios, la caminata metabólica, las verduras crucíferas ricas en sulforafano y el sueño restaurador, no son protocolos exóticos. Son las condiciones en las que tu biología fue diseñada para prosperar. No cuestan casi nada. No requieren receta médica. Y cada mañana tienes una nueva oportunidad para comenzar. Tu independencia, tu calidad de vida, tu capacidad de estar presente para las personas que amas, todo eso vale 30 minutos de caminata, un vaso de agua y una hora de dormir. No dejes que nadie te diga que es demasiado tarde. La ciencia dice lo contrario, y yo también. Si este video te ayudó, suscríbete a este canal y compártelo con alguien que te importe. Cada semana profundizamos así en la ciencia de envejecer bien, y tu apoyo es lo que hace posible ese trabajo. Y ahora quiero escucharte. ¿Cuál de estos 5 hábitos vas a empezar primero, y cuál ha sido tu mayor obstáculo para dormir bien? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno de ellos.